una mujer vivaz de apenas 20 años de edad, con cabello castaño rojizo y un agudo sentido del humor. Su nombre era Birna Brandsdóttir, nativa de Reykjavik, la capital del país, y cuya desaparición reunió a más de 725 voluntarios, convirtiéndose en una de las búsquedas más grandes registradas en Islandia hasta ese momento. Islandia es el país conocido como la ciudad del fuego y hielo por su clima extremo. Cuenta con una población relativamente pequeña. La nación nórdica es considerada como una de las más seguras, donde los crímenes violentos son muy raros. Según sus estadísticas, tan solo se registran en promedio 2 homicidios al año. En 2016, este país, integrante del continente europeo, paradójicamente se incluyó en el llamado Informe Mundial de la Felicidad, como tercer lugar de un listado que incluye a 156 países y los clasifica de acuerdo al nivel de felicidad de sus habitantes, basándose en encuestas realizadas a la población en general. En enero de 2017, Birna transitaba por Laugavegur, nombre de la principal arteria comercial del centro de Reykjavik, que cada día recibe a cientos de turistas que buscan experimentar la vida nocturna de la capital. Era una calle que Birna conocía muy bien. La joven creció en los suburbios, a 30 minutos de Laugavegur, y como la mayoría de los jóvenes, disfrutaba de la música y de recorrer las calles de la ciudad en el auto de su padre, sin un destino en particular, en compañía de sus amigos. Ese invierno, cuando el sol aparecía solo 5 horas al día y la nieve se acumulaba en las montañas cercanas, Birna había estado divirtiéndose en varios locales de Laugavegur. Después de concluir su jornada laboral los viernes, ella solía ir con sus amigos a jugar cartas en algún pub. Luego, al filo de la medianoche, cuando la gente en Reykjavik apenas empezaba la fiesta, iban a bailar. Así lo hicieron la noche del 13 de enero de 2017. Birna, segura de sí misma y despreocupada por el qué dirán, fue una de las primeras personas esa noche en levantarse y bailar sobre el escenario del Hurra, un popular club nocturno de música en vivo. Cuando sus amigos decidieron irse, cerca de las 2 de la mañana, ella les dijo que se quedaría un poco más. 3 horas después, Birna salió del pub, compró un aperitivo y caminó de vuelta a casa bajo las brillantes luces de Laugavegur, donde cada 10 minutos se encontraba al menos una farola encendida o la fachada iluminada de algún negocio. Birna caminaba sola, lo cual no es raro de ver en Reykjavik, incluso tratándose de una mujer joven. Vestía botas negras, pantalones de mezclilla del mismo color, un suéter gris y una chaqueta oscura que llevaba sobre los hombros para protegerse del gélido clima que en ese momento rondaba los -9 grados. Estaba alcoholizada y en un momento del trayecto llegó a topar accidentalmente con un extraño. También pasó frente a un local con un toldo color amarillo y rojo de un bar llamado Lebowski. Luego por una cafetería ubicada en una esquina y donde a partir de ahí se extendía un callejón estrecho que conducía al mar. Luego de eso desapareció. A la mañana siguiente, cuando Birna no se presentó a trabajar, su amiga cercana María, quien la conocía desde la escuela primaria, encendió las alarmas. Todo resultaba muy extraño en el comportamiento de la joven, quien siempre llegaba a tiempo a la tienda departamental Hunkup, donde trabajaba en un local destinado a la venta de ropa. María marcó el número de Birna, pero el móvil de esta aparecía como apagado. Contactó a los jóvenes con quienes Birna había salido la noche anterior, los cuales le dijeron que habían asumido que Birna había regresado a casa de su padre. El problema era que tampoco estaba ahí. Preocupada, María llamó a la madre de Birna, Silla Reinsdóttir, quien también estaba preocupada por la ausencia prolongada de su hija, pues Birna siempre se aseguraba de hacerle saber dónde se encontraba. Esa misma tarde, después de comunicar la desaparición de su hija a la policía,
Sila recurrió a las redes sociales para solicitar el apoyo de sus contactos, en caso de que alguno de ellos tuviera información que pudiera ayudarla a dar con el paradero de Berna. En cuestión de pocas horas, su publicación ya se había compartido miles de veces. Sin embargo, todos seguían sin saber nada de Berna. Su madre pasó la noche en vela, llamando a los servicios de emergencia cada hora para saber si había alguna novedad. A las 9 de la mañana del domingo 15 de enero hubo una actualización de la policía. Antes de que el móvil de Berna fuera apagado o se quedara sin batería a las 5:50 de la mañana del día anterior, la señal se había conectado a una torre móvil ubicada en un área industrial en Hafnarfjörður, una ciudad portuaria ubicada a 6 millas al sur de la capital. Sila condujo hasta ahí en compañía de algunos familiares y amigos de su hija. Todos iban de casa en casa preguntando a los pobladores si alguno había visto a Berna. La tarde de ese domingo, con la luz desvaneciéndose rápidamente, Sila ya estaba desesperada. No tenía ninguna noticia de su hija desde hace 36 horas y estaba convencida de que algo iba terriblemente mal. Sin embargo, aún no se ponía en marcha ninguna búsqueda oficial. La noticia de la desaparición llegó a oídos de 2 principales cadenas televisivas del país, que mostraron interés en la historia y solicitaron una entrevista con Sila, a lo cual ella accedió. Casi de inmediato, el misterio de la joven que había desaparecido de la calle más conocida de Reykjavik aparecía en los noticieros del domingo por la noche. Para ese momento, los oficiales ya habían solicitado a sus padres una muestra de la ropa de Berna para que los perros rastreadores pudieran identificar su aroma. Se revisaron las grabaciones de las cámaras de circuito cerrado de la zona que mostraban los movimientos de Berna después de salir del club el sábado por la mañana. El detective Grimson, encargado del caso, vio distintas tomas de Berna, desde cómo se le caían algunas monedas al pavimento hasta cómo se topó accidentalmente con un extraño que transitaba por la calle al igual que ella. Berna siguió su camino pasando frente al bar Lebowski, solo para desaparecer en la toma de la siguiente cámara. En ese momento había 2 posibilidades. La primera era que Berna se había ido por el camino lateral, fuera del lente de la cámara, y la segunda era que había subido a un vehículo que pasaba por el lugar. Al revisar las grabaciones a profundidad, Grimson y su equipo notaron un vehículo color rojo de la marca Kia, viajando en dirección opuesta a la trayectoria de Berna. Pasó por delante del bar Lebowski menos de 30 segundos después de que ella apareciera ante la cámara. Los oficiales barajaron la posibilidad de que la joven se hubiera subido al coche. Sin embargo, la calidad del video hacía imposible ver claramente a los ocupantes o la matrícula. Y cuando la policía revisó la base de datos nacional de vehículos, se encontraron con que había más de 100 autos de la misma marca, modelo y color. A las 2 de la mañana del lunes 16 de enero, Sila y Brian, padre de Berna, arribaron a la estación de policía, suplicando que se organizara inmediatamente una búsqueda para encontrar a su hija, insistiendo en que no había ninguna razón por la cual la joven hubiese decidido simplemente desaparecer. La tarde del lunes, ya sin ninguna pista adicional, la policía convocó a una rueda de prensa para solicitar información que pudiera ayudar a localizar a Berna o identificar al conductor del automóvil rojo. El detective Grimson dio una actualización sobre la búsqueda que estaba siendo dirigida por la Asociación Islandesa de Búsqueda y Rescate. Tan solo unas horas después de la conferencia, casi entrada la noche, surgió un escalofriante hallazgo. 2 hermanos que rondaban los 20 y tantos años, simples ciudadanos que decidieron apoyar a la causa por su cuenta y sin tener conexión alguna con la joven, se dirigieron a Hafnarfjörður, la tercera ciudad más grande de Islandia, y donde había sido captada la última señal del móvil de Berna. Una vez ahí, siguieron su corazonada y se dirigieron al puerto.
Entre la carretera y el mar había una zona vallada donde se ubicaban 3 grandes tanques de almacenamiento de petróleo y junto a ella un terreno abierto de suelo de concreto lleno de material de construcción. Los hermanos decidieron mirar a su alrededor. Junto a unas tuberías lograron atisbar un par de botas negras. Inmediatamente llegó a su memoria la vestimenta que portaba la joven, de acuerdo con la información contenida en el reporte de desaparición, donde incluso se podía leer la marca de las botas que Berna portaba esa noche. Los jóvenes buscaron en internet y se encontraron con que la imagen coincidía con las botas que acababan de descubrir. Reportaron el hallazgo a la policía, quienes rápidamente se apersonaron en el lugar. Mientras los buzos se sumergían en las aguas heladas y los drones surcaban los cielos sobre ellos, los oficiales miraban detenidamente las imágenes de las cámaras de seguridad de los muelles. En la escena pronto apareció un Kia color rojo que ingresaba al puerto poco después de las 6 de la mañana del sábado. El vehículo se estacionó junto a un barco pesquero llamado el Polar Nanook, identificado con la bandera de Groenlandia. Del auto salió un hombre por la puerta del pasajero y en aparente estado de ebriedad caminó hacia el barco. Luego de eso, el vehículo se alejó. En esta ocasión, los oficiales lograron ver claramente la matrícula. Pronto se supo que se trataba de un auto de alquiler que, según la compañía, había sido rentado por un miembro de la tripulación del Polar Nanook, Thomas Möller Olsen, un hombre de 25 años de edad originario de Groenlandia. El auto en cuestión fue devuelto el sábado a la hora del almuerzo y posteriormente había sido alquilado por una familia joven. La policía confiscó de inmediatamente el vehículo y los oficiales pudieron notar que había sido limpiado recientemente. Al realizar una inspección más a profundidad, se encontraron rastros de sangre en el asiento trasero. Y dado a que Islandia carece de un sofisticado laboratorio de criminalística forense, se envió una muestra a Suecia para su análisis junto con el ADN de Berna. Paralelamente, se puso en marcha la búsqueda de los 2 sujetos que viajaban en el Kia rojo y que ahora se sabía eran miembros de la tripulación del Polar Nanook. Desafortunadamente, el barco había zarpado el sábado por la tarde, con ambos hombres a bordo. El martes 17 de enero, 3 días después de la desaparición de Berna, el Polar Nanook se encontraba varias millas lejos del puerto, pescando en Groenlandia. Desde que abandonaron Islandia, Thomas y Nikolai Olsen, su acompañante en el Kia rojo, actuaban con total normalidad como si nada hubiese pasado. Thomas, quien era descrito por sus compañeros como simpático y tolerante, recibió un mensaje en su teléfono que lo inquietó visiblemente. Se trataba de un reportero en Reykjavik que de alguna manera había encontrado el grupo de Facebook que los miembros de la tripulación usaban para comunicarse, donde le preguntaba de manera especulativa si él sabía quién había alquilado el Kia rojo. Thomas se había puesto pálido. Mostró el mensaje al capitán del barco, quien le dijo que no tenía de qué preocuparse si no había hecho nada malo. Afortunadamente, el capitán del Polar Nanook había leído que el barco estaba relacionado con la desaparición de Berna y estaba preocupado de que sus hombres pudieran estar implicados, por lo que decidió regresar a Islandia, teniendo la precaución de no alertarlos, alegando que su regreso se debía a una falla mecánica en el motor del barco. Además, el capitán se aseguró de interrumpir la señal de internet para que ambos hombres no pudieran leer más noticias sobre el caso. Con el Polar Nanook a solo horas de distancia, el puerto de Hafnarfjörður fue cerrado para mantener a los pobladores alejados de la zona de búsqueda. El puerto estaba cubierto de nieve y los voluntarios de la asociación, ataviados en ropas color rojo y azul, continuaban silenciosamente con la búsqueda de evidencias. A la mañana siguiente, el miércoles 18 de enero, un helicóptero de la unidad élite de la policía surcó el cielo nublado para encontrarse con el Polar Nanook cuando navegaba en aguas islandesas.
Efectivos de la unidad descendieron aterrizando en la cubierta del barco y ahí arrestaron a Thomas y a Nikolai, a quienes mantuvieron encerrados en sus respectivos camarotes, hasta que 12 horas después el Polar Nanook atracó en el puerto de Hafnarfjörður la noche de ese mismo día y ambos sospechosos fueron llevados a la estación de policía en Reykjavik, donde comenzaría el interrogatorio. Los resultados de las pruebas forenses en la sangre encontrada en el Kia rojo confirmaron que el ADN correspondía con el de Birna. Sin embargo, los dos hombres que fueron interrogados por separado seguían negando haberle causado algún daño a la joven. Sus declaraciones sobre lo ocurrido el viernes por la noche y sábado por la mañana eran muy similares. De acuerdo con su versión, Nikolai había decidido relajarse un poco en un bar de Hafnarfjörður antes de que el Polar Nanook zarpara nuevamente. Siguiendo su noche de juerga, Nikolai se trasladó a Reykjavik, donde se reunió con Thomas, quien ya conducía el Kia rojo. Nikolai argumentó que para ese momento ya se encontraba muy ebrio. Ambos se dirigieron a un bar de la ciudad antes de dar una vuelta por la capital y terminar en la calle de Lugaveggur, donde Birna desapareció. Ambos hombres afirmaron que dos mujeres habían subido al auto en ese momento, aunque Nikolai se quedó dormido cuando Thomas conducía de regreso a Hafnarfjörður. Dijo no haber recordado mucho sobre ellas. Por su parte, Thomas comentó a la policía que después de dejar a Nikolai en el Polar Nanook, poco después de las 6 de la mañana, se estacionó al final del puerto y subió a la parte trasera del auto donde se encontraban las dos mujeres, una de las cuales era Birna, a quien dijo haber besado. Luego comentó que las había dejado en una rotonda cercana después de aproximadamente una hora. Los policías no cuestionaron la declaración de Nikolai, pues era evidente por las grabaciones que efectivamente se encontraba demasiado alcoholizado. Sin embargo, en el caso de Thomas, su declaración estaba plagada de lagunas. A las 7 de la mañana del sábado de la desaparición, cuando fue captado por las cámaras mientras se alejaba del puerto, después de dejar a su compañero, el móvil de Thomas había sido apagado durante 4 horas y el coche no volvió a ser visto por ninguna cámara de vigilancia hasta las 11 de la mañana, cuando Thomas regresó al puerto, alegando haberse quedado dormido en el auto durante ese intervalo de tiempo. Sin embargo, la lectura del odómetro del vehículo sugería que había recorrido un largo trayecto. Poco tiempo después, la grabación lo ubicó en un supermercado donde compró líquido para limpieza, una muda de ropa y bolsas de plástico, para posteriormente aparecer fregando el interior trasero del Kia rojo. Ante esto, alegó que estaba tratando de limpiar vómito del asiento. Sin embargo, Thomas ignoraba que al auto ya se le había realizado una prueba con luminol, una sustancia química que al entrar en contacto con manchas de sangre produce un color azul brillante, incluso en aquellas manchas que se han limpiado y ya no son visibles. Los asientos traseros se iluminaron casi por completo, testificaría más tarde un oficial. Continuando con las pruebas incriminatorias, el doctor que examinó a Thomas notó que éste tenía rasguños en su pecho, indicativo de que Birna había opuesto resistencia al ataque. Mientras tanto, los oficiales que registraron su camarote encontraron una cantidad considerable de un producto obtenido del cannabis. Y lo más importante, descubrieron la licencia de conducir de Birna, doblada y desechada en el área destinada para contener la basura generada por la tripulación. Esta fue enviada para un análisis de huellas dactilares. La mañana del sábado 21 de enero, la imparable búsqueda continuaba en el inhóspito y vasto terreno de la península sur de Islandia, sobrevolada por un helicóptero de la Guardia Costera que volaba a baja altura sobre la costa desolada, muy cerca del faro naranja brillante de Selvågsviti, donde un oficial a bordo atisbó algo cerca de la orilla del agua. Más tarde se confirmaría que se trataba del cuerpo de Birna.
Poco después del lamentable hallazgo, se llevaron a cabo memoriales tanto en Groenlandia, cuyos habitantes seguían de cerca el caso, así como en las principales ciudades de Islandia. En Reykjavik, miles de personas recorrieron la calle de Lúkavíkur, dejando velas y flores en el lugar donde Birna había desaparecido. Su funeral se realizó en Hallgrímskirkja, la iglesia más grande de la ciudad y a donde asistieron cerca de 2000 personas. El ataúd de Birna fue cargado por sus amigos más cercanos. Entre las canciones que fueron tocadas estuvo una que Birna había compartido con su madre durante los últimos meses, en la que se puede leer la siguiente frase: si debes morir, cariño, muere sabiendo que tu vida fue la mejor parte de mi vida. Semanas después, los oficiales se reunieron con la madre de Birna para contarle los detalles de los últimos momentos de su hija, con el fin de que Sila pudiera cerrar este doloroso capítulo de su vida. La joven había sido encontrada desnuda, mas no había indicios de que hubiese sufrido abuso de índole sexual. Fue golpeada en la cara y estrangulada. Todo esto sucedió en el área donde fue localizado su cuerpo. La autopsia reveló que la causa de su deceso fue debido a un ahogamiento, lo que significaba que Birna seguía viva cuando fue arrojada al agua. Nikolai fue liberado después de haber estado en custodia durante 2 semanas, luego de que la policía concluyera que no había estado presente cuando el crimen se cometió. A pesar de las evidencias, Thomas no confesó. Seguía apegándose a la misma historia incluso luego de haber sido interrogado en 9 ocasiones. El 30 de marzo del 2017, Thomas fue acusado de asesinato y posesión de sustancias ilícitas. Cuando su juicio comenzó en agosto de ese mismo año, el caso presentado por la fiscalía era aún más fuerte, pues su ADN había sido encontrado en un preservativo que se halló dentro de una de las botas de Birna, además de que también se confirmó la presencia de sus huellas dactilares en la licencia de conducir de la joven. Al ingresar a la corte en Hafnarfjörður, Thomas cubría su rostro, evadiendo con la mirada a la audiencia. Confesó ser culpable por la posesión de sustancias ilícitas, pero no por el asesinato de Birna. Hablando con voz baja y sin ninguna emoción, lanzó una nueva versión de la historia. Ya no habían sido 2 mujeres las que iban en el asiento trasero del auto, sino solo Birna, a quien por motivos que no reveló, había recogido en la calle donde fue vista por última vez. Thomas dijo que detuvo el auto y salió a orinar, momento en el que Nikolai aprovechó para irse con Birna en el vehículo y regresar poco tiempo después sin ella para recogerlo. Para asombro de los presentes, Thomas ahora estaba tratando de inculpar a su compañero Nikolai. A pesar de sus intentos desesperados, un mes después de iniciado el juicio, Thomas fue condenado por los 2 cargos que se le imputaron y fue sentenciado a 19 años de prisión.